libro que estamos usando en esta clase es Ética Ministerial de John Crow y James Carter. Estamos hoy en el capítulo 4, nos adelantamos de 2 capítulos, o sea que en vez de dar el 3 estamos dando el 4, porque el pastor José Arguello que le toca dar el 3 y él lo dará cuando él regrese de su viaje, de su compromiso. Entonces, el capítulo 4 habla de la congregación del ministro. La congregación del ministro, ¿amiga o enemiga? Y esa es una muy buena pregunta, porque nosotros encontramos constantemente pastores que parece que están en una batalla, en una guerra en su congregación. Encontramos pastores que cuando uno le dice, dime, ¿cómo te está yendo? ¿Cómo va la iglesia? ¿Cómo va el ministerio? Bueno, pastor, ¿sabe? No es fácil. La gente que quiere poder, que no cuando, y las críticas, haciendo de cuánto. Entonces, parece que estamos en una guerra, en una batalla. Entonces, ¿la congregación es nuestra enemiga o es nuestra amiga? Nosotros sabemos lo que debe ser. Lo que debe ser. ¿Y lo que es? Pues básicamente en gran parte, si la congregación es amiga o enemiga, va a depender de ti y de mí. Va a depender del trabajo que nosotros hacemos. Va a depender cómo nosotros asimilamos el ministerio que el Señor nos ha entregado. Cómo nosotros servimos a aquellos donde el Señor nos ha colocado. La semana pasada nosotros vimos un punto interesante, que nosotros somos siervos, pero somos líderes. Y eso parece un paradigma. ¿Ok? ¿Cómo que soy líder pero soy siervo? Bueno, somos las dos cosas. Somos siervos y somos líderes. O sea que debemos liderar sirviendo. Y eso a veces no parece ser tan lógico, pero sabemos que en Cristo sí lo es, porque fue exactamente lo que el Señor Jesús hizo. ¿No fue? Él dirigió sirviéndonos. Entonces, en las congregaciones, el problema básico que nosotros enfrentamos es el problema de las relaciones, de nuestra relación con la congregación y de la relación de la congregación con nosotros. Amados hermanos, si tú quieres entrar en el ministerio para predicar la palabra, salte del ministerio, no entres. El ministerio no se trata de predicar la palabra exclusivamente. Pero hoy en día estamos viendo una multitud de personas que lo que quieren es prepararse y más conocimiento, y más conocimiento, y más conocimiento. ¿Para qué? Para enseñar, para enseñar, para enseñar, para enseñar. Para enseñar lo que han aprendido, y solamente quieren estar aprendiendo y enseñando. Aprendiendo y enseñando, espérate, ese no es el ministerio. El ministerio es servir. ¿Okay? La enseñanza es parte de tu servicio, y vamos a ver algo en el transcurso de la clase sobre eso. Si tu corazón no está dispuesto a servir como un siervo, como un esclavo de Cristo, ¿okay? Entonces el ministerio no es para ti, mi hermano, no lo es. ¿Okay? Se trata de servir. El Señor Jesucristo, ¿qué hizo? Él vino al mundo no para ser servido, sino para servir y mientras sirve, parte del servicio es dar su vida por muchos.
Okay. Entonces, si nosotros como creyentes estamos siendo conformados a la imagen de su Hijo, porque para eso el Señor nos predestinó, Romanos capítulo 8, versículo 29, hemos sido predestinados para ser conformados, para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y el Señor Jesucristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Entonces, si vamos a aprender de Cristo, si vamos a estar siendo conformados a la imagen de Cristo, necesitamos saber cómo Cristo es. Okay. Él no vino como el Señor, el juez, a tirarle látigo a todo el mundo, ¿no? Él vino a servir y a entregar su vida. Como pastores, como ministros, como siervos del Señor, tenemos que hacer lo mismo, de imitar a nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, las relaciones con los hermanos de nuestra iglesia, que es nuestra iglesia, y por cierto, la iglesia no son solamente los miembros, los que están anotados en una lista de miembros. La iglesia tuya no es solamente aquellos que han sido llevados a una asamblea y decir: estoy de acuerdo que él sea miembro, y está en la lista, miembro. No, la iglesia tuya son todos aquellos que están asistiendo, que están siendo, y Dios los está llevando a la congregación, a tu iglesia, para que tú les sirvas. Todos ellos estén inscritos o no estén inscritos en la lista de miembros. Porque si tú tienes una familia que tiene 3 hijos y los 3 hijos son menores, ellos no son miembros, pero son parte de tu iglesia. ¿Okay? Tú vas a recibir una persona que se acaba de convertir, está siendo discipulada, todavía no es miembro, pero es parte de tu iglesia, a quien tú debes servir también, ¿cierto? Entonces, las relaciones con la iglesia son esenciales, es la parte esencial, es la parte importante de nuestro ministerio. Primera de Pedro capítulo 5, este es un pasaje, ustedes lo conocen, pero necesitamos constantemente ser dirigidos a él. Primera carta de Pedro capítulo 5, el versículo 1 al 4. Y siéntanse libres, hermanos, de interrumpir, hacer preguntas o hacer algún aporte que tenga que ver con el tema. Dice así la palabra de Dios, primera carta de Pedro, capítulo 5. Yo voy a leerlo en la Nueva Biblia de las Américas, que ustedes pueden seguir en la versión que tengan. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participantes de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino como con sincero deseo, tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Amén. Entonces, aquí encontramos un Pedro que ya está refinado. Ustedes saben bien que Pedro al principio tenía las extremidades bastante ¿cómo se llama? Porosas, pero aquí está refinado, está pulido. Como él escribe, él estaba rústico. ¿Okay? Y yo me identifico mucho con Pedro, realmente, porque el pobre Pedro, nosotros lo criticamos, hay mucha gente que lo critica, yo realmente lo admiro. Yo admiro al Pedro de los evangelios, lo admiro.
pero él fue el que negó al Señor. Todos negaron al Señor. Todos hicieron a Dios. Pedro recibió una prueba dura, porque aunque todos dejaron el humito solamente por ahí, Pedro se metió en la boca del lobo. Es verdad que él corrió, pero después se metió ahí. Él quería estar cerca del Señor Jesús. Y para mí Pedro manifestaba su amor para con el Señor Jesús con todos sus excesos. Para mí era así. Cuando el Señor Jesús resucitado, ¿qué dijo Pedro? Me voy a pescar. ¿Y qué hicieron los demás? Me voy contigo. Y ahí estaba Juan, el que dice en su evangelio, que es el discípulo a quien el Señor amaba. Ahí estaba Juan, yo me voy contigo también. Y por cierto, Tomás también estaba ahí. Y Tomás no pertenecía a ese grupo, Tomás no era pescador. Vamos a pescar. ¿Y qué hicieron ellos? Pescaron, no pescaron nada. Al día siguiente, cuando el Señor le dice, mire, echen la red al otro lado y aparecen todos esos peces, Juan dice, es el Señor. Y Pedro dijo, ¿cómo? ¿Qué hizo Pedro? Todos los demás que hicieron, atendieron a los peces. ¿Qué hizo Pedro? Atendió al Señor. Se tiró al agua. Peces, importa muchísimo peces por ahí, pero el Señor ayuda. Para mí, esa forma de Pedro era su forma de manifestar su amor por el Señor. Y por eso yo creo ahí en esa conversación que el Señor dice, ven acá Pedro, ¿me amas? Claro que Pedro le amaba. ¿Okay? Pues pastorea mis ovejas. Bien, hermanos, tenemos que desarrollar buenas relaciones con nuestras congregaciones. ¿Cómo es posible desarrollar buenas relaciones con la congregación? ¿Cómo podemos hacerlo? Una pregunta. A ver, hermano. Siempre tratarlo con mucho afecto, con mucho cariño. Tratarlo con mucho afecto, con mucho cariño. Sin importar el momento de la situación, no ver ninguna causa que uno pueda ver en el negativo, uno desentenderse de esa obra que maligno aprovecha para hacerse y no ver esa parte, siempre darlo con el cariño, afecto, y suelto también a servirle y ayudar, aún dándole su llamadita. De vez en cuando, como hermano, cariño, a ver todo, y siempre estar al tanto en lo que ponga que uno le pueda ayudar, y mayor aún, disponible en la enseñanza que ya hemos recibido de todos. Okay, entonces estar siempre disponible para ellos, tratarlo con cariño, tratarlo con bondad. Bueno, yo creo que algo que puede incidir para el buen trato es obedecer todos los principios bíblicos con respecto a lo que el Señor nos dice, porque pero ¿cuáles son ellos? Obedecer los principios que el Señor nos dice en el trato con los demás. Pero, por ejemplo, dame ejemplos. Sí, por ejemplo, no todo el tiempo nosotros vamos a estar dispuestos a quizás tratar bien a un hermano, pero por obedecer el principio bíblico, entonces nosotros tenemos que tratarlo bien. Ok, porque el fruto del Espíritu no es más que el resultado de la presencia del Espíritu. El fruto del Espíritu en tu vida, en mi vida, es el resultado, o debe ser el resultado de la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y el resultado de que el Espíritu Santo está en mi vida es que debe brotar ¿qué cosa? Lo que es el Espíritu Santo, lo que es Cristo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, que es lo que tú estás mencionando. La benignidad es el buen trato, el trato amable para con nosotros. Y después viene bondad y viene mansedumbre, fe y mansedumbre. La mansedumbre es como tú recibes el trato. Benignidad como tú das el trato. Mansedumbre como tú recibes el trato. Aunque sea el mal trato. Justamente Pedro, en el capítulo 1 de 1 de Pedro, dice, óyeme, es que sí, aún si te maltratan,
¿ok? Recíbelo bien, trátalo bien, devuelve bien. No, porque si el jefe tuyo te maltrata y es injusto contigo, ora por él. No respondas de la misma forma. O sea, sé manso y sé humilde. No, que yo no me voy a dejar abusar de nadie. Pues tú eres un león entonces. Tú no eres Cristo, tú eres león. Tú eres un león. Tú no eres manso y humilde, tú eres un león. Porque hay personas que son así. No. El que me trata mal, yo le voy a devolver. Bueno. La imagen de Cristo está perfecta en ti. Lamentablemente hay creyentes que son así. Y hay pastores que son así. Y no debe ser. Entonces sí, en la medida que tú estás presente en sus cumpleaños, que tú estás presente en sus enfermedades, que tú estás presente en sus funerales, que tú estás presente en sus bodas, que tú estás presente en un momento cualquiera en la vida de ellos, que tú vas a visitarle, que tú le llevas un regalito, que tú, ¿ok? Es en el trato constante con los hermanos. Tú no eres el ministro de sotana y una vez entregado el sermón, tú te vas a tu oficina porque tú eres intocable. ¿Ok? Hay problema con esto. Yo pensando que tenía toda la pila puesta. Uno, dos. ¿Está? ¿No? ¿Sí? Sí, perfecto. 1, 2, 3. Ok. ¿Dónde estamos? Pastor, que se cree que como termina de predicar se va a la oficina. Sí, no, eso no es. O sea, el pastor tiene que estar entre las ovejas, con las ovejas, porque es realmente. Miren, hay una frase que a mí me encanta mucho. Eso en Estados Unidos se menciona mucho esa frase. Y es casi inspirada, por alguna razón no está en la Biblia, pero es casi inspirada. Ese dicho es el siguiente: a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que sepa cuánto te importan. ¿Ok? A la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que sepa cuánto te importan. ¿Ok? Y aunque no está escrito de esa manera en la Biblia, pero ese es el principio. La gente quiere que tú estés presente, que tú realmente te importes por ellos, que ellos vengan el amor tuyo para con ellos de una manera tangible. ¿Ok? Y no es solamente con aquellos que te tratan bien, aún con aquellos que te tratan mal. ¿Ok? Porque hay personas que lamentablemente se hacen los adversarios del pastor. Sí, los hay, en la congregación los hay. ¿Okay? Y bueno, siempre, o sea, constantemente están ahí en contra tuya, por alguna razón. Pues tú te das cuenta, pero ¿qué tú vas a hacer? Oye, eso somos nosotros. Cada vez que nosotros pecamos, eso es lo que hacemos con el Señor. Entonces, es amarlo como el Señor nos ama a nosotros, en el desarrollo de esas relaciones. Entonces, estar en sus casas, reírnos con ellos, llorar con ellos. Hace un año atrás, un hermano aquí en la congregación, buen amigo, joven todavía,
falleció de COVID. Fue una sorpresa. Fue bastante joven. Recientemente era su cumpleaños. Y yo sé, esta familia, los cumpleaños para ellos son muy importantes. Ellos, como dirigidos por él, como el papá y el esposo, suspendían todo tipo de actividades, todo, no importa, porque los cumpleaños son importantes, son intocables. Ellos celebraban cumpleaños en familia y con los amigos que ellos querían, siempre. Pero era el cumpleaños de él y ya él no estaba. Entonces decidí ir a visitarla con mi esposa. ¿Okay? Y ahí estuvimos y lloramos con ella y oramos con ella. Tuve la oportunidad de llevar a un pastor con su esposa también, que ambos habían perdido sus cónyuges en su momento, viudos y recasados. Y en el momento que yo los llevé, realmente no recordaba eso, y después cuando ellos compartieron su testimonio, porque están en esa situación. Pero él estar ahí, estar presente, es llorar con ellos. Llorar con ellos. Ellos quieren saber que tú eres humano, que tú no eres falso, que tú eres un hipócrita, que tú realmente los amas, que tú eres compasivo, que tú eres genuino, que tu interés es genuino, que tu interés no es de trabajo. O sea, la gente no puede decir que si tú eres parte de mi iglesia, tú eres mi trabajo. No, tú eres mi hermano. Okay. Yo te amo, yo estoy ahí para ti. Okay. Y eso en cuanto a las relaciones. Entonces, mientras nosotros hacemos el ministerio y vamos desarrollando las relaciones, entonces hay aspectos importantes en el ministerio, como el liderazgo, porque somos líderes. El Señor nos ha puesto como líderes, el Señor nos ha puesto como pastores para guiar a las ovejas, para pastorearlas, para guiarlas, y por lo tanto el Señor nos ha entregado autoridad. ¿Okay? Pero nuestra autoridad, tu autoridad como ministro, no es tuya, es delegada. Por lo tanto no es tuyo. Debes recordar eso siempre. Nosotros como pastores tenemos que recordar eso. Es verdad que yo tengo cierta autoridad, pero soy siervo. Pero tengo autoridad. Pero mi autoridad no es mía, es el Señor. Es de su palabra, que me la da para yo servir mejor a la congregación. No es para yo auparme, no es para yo ser el intocable, para yo ser reconocido y para que a mí no me ofendan y para que a mí me traten bien. No es así, no. Es para yo servir a la congregación. Entonces, amados hermanos, hay modelos en el ministerio, modelos de autoridad. Con autoridad viene poder, ¿ok? Y nosotros como ministros, porque somos pastores, tenemos poder. Hay un poder intrínseco que viene con la posición, y esa es la parte peligrosa de nuestro ministerio. Vamos a hablar un momentito sobre eso. Pero el liderazgo con la autoridad que el Señor nos da es una autoridad para influenciar a las personas. ¿Influenciar en qué? En que amen más al Señor, en que se entreguen más al Señor, en que amen a su palabra, que se alimenten de su palabra, que quieran servir al Señor y servirse los unos a los otros. Para eso es que el Señor nos ha puesto en la posición que nos ha puesto, que es para nosotros servir a estos hermanos, a todos los hermanos. Y en la medida que la iglesia va creciendo, el Señor nos va dando personas que van a ser fáciles de servir y personas que van a ser un desafío servir. Las hay. No es así. Los que son pastores, los que ministran, o los que trabajan directamente con sus pastores en las iglesias, hay personas que son difíciles de servir. Hay personas que
sirven de una manera increíble, se desgastan por servir al Señor y a los hermanos, pero tienen problemas en sus vidas. Y tú tienes que confrontarlos. Y esa parte es la parte difícil. Y cuando tú lo confrontas, entonces, ¿y qué? Tú no eres un siervo del Señor. ¿Okay? Sí, entonces, pero hay que confrontarlos, y hay que trabajarlos, y hay que disipularlos. Pero es un siervo, es una persona que se desgasta por servir al Señor, sí, pero tiene problemas en su corazón, tiene cosas en su corazón, como tú, como yo, como todos, que necesitamos ser constantemente discipulados. Esta mañana conversaba con mi hermano, que ustedes saben, pastor, quiero una reunión con usted. ¿Qué tú piensas? Problema. Problema, pero vamos a ir para eso. ¿Okay? Problema. También, hermano, recientemente habíamos tenido una reunión. Pues, era una reunión con usted. Perfecto. Coordinamos la reunión, vino esta mañana. Y, pastor, quería decirle que estamos muchísimo mejor. Vine para darle buenas noticias. Yo digo, ¡aleluya! Pero ella no me lo quiso decir en el pasillo, ella quiso traerlo en una reunión. Y, oye, me fue, wow, ok, una bendición. Porque, y me estuvo explicando, yo no sé qué pasó, y el Señor vino trabajando conmigo. Usted se acuerda que yo vine y lo que el Señor quería era transformarme a mí, no era resolverme el problema, era transformarme a mí. Y el Señor me transformó, me ha venido transformando y bueno, aleluya, gloria al Señor por eso. Okay. Pero no siempre esas son las reuniones que tenemos con nuestros hermanos. Pero esos son aquellos momentos donde dice, wow, la verdad que es una gran bendición servir al Señor y servir a su pueblo. Entonces, la autoridad que el Señor nos delega es justamente para servir, para decirle, sí, hermano, ven, yo quiero que tú vengas a una reunión. Sí, hermano, espérate, es que tú necesitas corregir esta área. Hermano, ven, yo quiero que me acompañes, que vamos a ir yo voy a ir a predicar a tal sitio, yo quiero que tú me acompañes, pastor, pero es que yo, no, ven, acompáñame. Yo quiero que me acompañes. ¿Por qué? Tú quieres transferir, tú quieres alimentar, tú quieres ayudar a este hermano a crecer. Entonces ven, acompáñame. Hubo alguien que dijo, en una oportunidad, lamentablemente no podemos siempre hacer eso, pero cada vez que el pastor va a una conferencia, debe llevarse a 1, 2 o 3 de su iglesia con él, para que como tú vas a ser alimentado, también estos hermanos puedan crecer y ser alimentados. Y es parte de la relación que tú estás construyendo con ese hermano. Porque no importa si yo voy a predicar a 5 kilómetros de distancia de aquí y voy con el hermano en el carro, estamos creando más relación. Y después estamos allá y después regresamos, seguimos creando la relación. Y cuando nos volvamos a ver en la iglesia, esta relación mejoró muchísimo en ese espacio de tiempo y sigue creciendo. ¿Okay? Me doy a entender, o sea, es el tema de las relaciones y el usar tu autoridad, tu liderazgo para alimentar y para ayudar a los hermanos. Sí, pastor. Sí, hermano, una pregunta. Con relación a eso que usted está hablando de la autoridad, ¿el pastor debe ser de vez en cuando autoritario con relación a decisiones que debe de tomar dentro de la iglesia? Sabemos que nuestras iglesias tienen un gobierno congregacional, pero muchas veces hay decisiones que el pastor tiene que tomarlas, porque a veces como que si la consulta, como que se generan problemas. Obviamente depende, claro, del tipo de decisión que se vaya a tomar. Pero como que a veces uno tiene que imponer, digamos, un espíritu de medio dictatorial, si se quiere,
y tomar algunas decisiones porque uno entiende que son los más recomendables para la salud espiritual de la iglesia y tal vez no llevarla directamente a un seno de discusión porque pudiera generar una controversia o algo por el estilo. ¿A usted le parece bien esa posición? Con cuidado, ¿ok? Porque nosotros como líderes tenemos que llevar a las congregaciones a través de cambios, ¿ok? Por ejemplo. Pero aquí una oportunidad, nosotros ahora, nuestro auditorio está completamente remodelado, pero inicialmente las paredes eran paredes de cemento, o sea, y ese era el plan inicial, es que se quedaran así, o sea, que ese era el diseño inicial allá en el auditorio, en el templo, las paredes de cemento. Pero la verdad es que no podía seguir así porque primero, porque las paredes realmente el cemento no estaba uniforme, estaba todo manchado, se veía feo. Peor que eso, había problemas con la acústica. ¿Okay? Y bueno, decidí que vamos a pintar. Eso fue una decisión administrativa. Nosotros no convocamos una asamblea para decir, ¿vamos a pintar el templo o no? No, vamos a pintar el templo. Entonces yo converso con el arquitecto, el diseñador inicial de este templo, y digo, mira, ¿tú has contemplado que podemos pintar el templo? Sí, ok, sí. ¿Qué colores? Sí, yo te voy a mandar los colores que yo tengo, que yo ideé para ese templo si lo pintaran. Perfecto, mándame esos colores. Y me mandó los números, la numeración de los colores, y yo pues lo mandé a pintar. Compren estos colores y pinten esta pared de este color, esta pared de este color, esta pared de este color. Claro, todo esto siempre en acuerdo con el pastor Yadén. Y bueno, ahí teníamos dos paredes, la pared detrás del púlpito y la pared del lado de un color chocolate. Los colores que él me dio, a mí me encantaron, a mí personalmente me encantaron, pero un color chocolate, yo tuve varias hermanas que se me pararon ahí en la puerta del templo una vez y acabaron con los colores y que no sé cuánto, dos o tres, pero con ese tema. Y dice, no, es que eso tiene que cambiar. Y yo digo, hermana, mire, yo no tomé esa decisión, eso fue un dolor. El arquitecto diseñador de esto fue el que decidió esos colores. Yo solamente lo ejecuté. ¿Okay? Bueno, es que no sé cuánto. Hermanos, miren, esos colores se van a quedar ahí. Ah, pero dictatorialmente. No, hermana, pero si usted quiere verlo de esa manera, pero se van a quedar así. Pero yo no voy a llevar eso al seno de la asamblea, porque no es un asunto de importancia. Ahora, cuando decidimos remodelar el templo completo, cuando la inversión iba a ser una inversión grandísima, eso sí, yo hice un comité, vamos a un comité para la remodelación y buscamos cotizaciones y diferentes proyectos y nosotros evaluamos los proyectos. Había un comité de personas de aquí, incluyendo el arquitecto que diseñó el templo, que no es de nuestra congregación, y ahí estaba, y evaluamos, y hubo uno que nosotros decidimos, este es el mejor. Ese fue el que presentamos a la asamblea, y la asamblea votó a favor de eso. ¿Okay? Entonces ahí sí, ¿okay? Pero hay cosas que son insignificantes, ¿okay? Por ejemplo, cambiar las sillas. Tomamos la decisión de hacer la remodelación, teníamos unas sillas que ya tenían muchísimos años y ya no estaban tan cómodas, y yo decidí incluir dentro de esa remodelación la compra de nuevas sillas, porque habíamos decidido sobre un monto específico y logramos, incluyendo las sillas ahí, logramos estar dentro de ese monto, ¿me doy a entender? Entonces y los hermanos quedaron contentísimos con las nuevas sillas, que realmente son cómodas, pero debemos tener cuidado de ser autoritarios. Lo más recomendable es sí conversarlo con algunos hermanos. Sí, mira, estoy pensando hacer esto, ¿qué tú crees? Pastor,
piénsalo bien. Entonces, voy a pensar por qué yo tengo que pensarlo bien, ¿ok? Por esta y esta razón. Es bueno, o sea, antes, yo tengo años, por ejemplo, trabajando en un proyecto que yo quiero llevar a la congregación, pero tengo años trabajando en eso. Entonces, ¿cuántos años? Probablemente 7 u 8 años trabajando en ese proyecto. Y me he reunido, he tenido como 6 o 7 reuniones con grupos de la iglesia, ¿ok? Para trabajar ese proyecto. Recientemente me di cuenta, en una conversación que yo fui a visitar a unos hermanos para otra razón, me di cuenta que este hermano por lo menos no asimiló bien una parte importantísima de este proyecto, ¿ok? Y digo, oh, eso me da una pista a mí. Yo digo, espérate, parece que yo no estoy haciendo énfasis en esto que es importante, que es de hecho tan importante que es definitivo, ¿ok? Parece que no le he hecho tanto énfasis aquí que el hermano no se quedó con eso en la cabeza, que es una parte sumamente importante. O sea que tengo que trabajar esa área, pero yo estoy siendo paciente. ¿Por qué? Porque no quiero dividir a la iglesia. Creo en el proyecto totalmente. El pastor Yadín cree en el proyecto, otros hermanos que ya están dentro de eso, pero cuando se lleve a la congregación, yo quiero que ya todas las dudas que han tenido los hermanos, okay, nosotros hayamos podido trabajarlas. ¿Me doy a entender? O sea que a veces hay que tener paciente, porque quien ha dicho, los pastores tenemos que tener cuidado, hermanos. Dios no habla solamente a través del pastor. Dios habla a través de los hermanos. ¿Okay? Es muy importante que entendamos esto. ¿Por qué? Tú no eres el único que tiene dones. El Espíritu Santo ha dado dones, ha distribuido dones como Él ha querido a través de la congregación. Es muy importante escuchar a la congregación, ¿okay? No los chismes de la congregación. Pero si hay, por ejemplo, una hermana que viene donde ti y dice, pastor, mire, yo creo que te dice esto y esto y otro, escúchala, no descartes solamente porque quizás viene con una actitud de tú tienes que hacer esto, ¿ok? No, escúchale. Quizás la forma no es la mejor, pero el contenido sí es importante. ¿Okay? Entonces, escúchalo. ¿Okay? Y a veces es necesario humillarnos para aceptarlo. ¿Okay? Principalmente cuando te están diciendo, pastor, últimamente usted no está predicando bien. Hay que ser humilde y además revisar. Y la verdad es que cuando nosotros revisamos, tiene razón. Porque estamos tan ocupados con tantas otras cosas que no estamos dedicando el tiempo que merece la Escritura y que merecen ellos como hijos de Dios, hermano. Hermano doctor, pues yo entiendo en los casos que hemos tenido reunidos en nuestra congregación, el pastor Benjamín, que creo que usted conozca. Entonces, hay que ver el grupo de hermanos que está en cada congregación, que debemos de tomar en cuenta algunas ocasiones de hacerle preguntas motivadas de la decisión que vamos a tomar en un momento determinado. Y casi siempre veo que los miembros son más flexibles cuando se le hacen preguntas motivadas. Entonces veo que debemos de tomar en cuenta cuando vamos a hablar con algunos miembros que, como usted acabó de decir, que son más, siempre están un poquito, pero cuando se le hacen preguntas motivadas, aunque no quieran decir sí o contribuir, casi siempre terminamos de apoyar la decisión. Entonces, entiendo que muchas veces es mejor, tomando como el punto los grupos cristianos que somos diferentes en conducta, aún siendo cristianos, diferentes conductas. Pero sí, reunirnos ayudarnos con preguntas motivadas de algunas cosas, no todas. Eso nos ayuda a ser mejor. Sí, el problema es saber con cuáles y con cuáles no. Pero en el libro, los autores dicen que el ministro puede ser autoritario en ciertas cosas.
en la página 111 si lo tienen. Dice, no transigir en lo que es la conservación de los valores tradicionales. ¿Ok? El tema de los valores, ¿ok? Puede ser autoritario con el tema de los valores. Ustedes saben, en las congregaciones, ¿cuál es uno de los temas neurálgicos? Mencionen uno. Que hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. Hay gente que está a favor y hay gente que está en contra. El tipo de música, por ejemplo. El tipo de música, eso es un problema, ¿ok? Porque si tú cambias un poco la música, hay gente que le gustan los himnos tradicionales que lo vas a tener de frente, ¿ok? Entonces, los cambios hay que hacerlos con cuidado, ¿ok? No es que la iglesia se quede estancada, porque no debemos quedarnos estancados. Y no estoy hablando que imitemos el mundo, estamos hablando que necesitamos seguir mejorando. Y hay, por ejemplo, en el caso de la música, yo tuve que aprenderlo de mala forma. O sea, hay himnos modernos que son muy, muy, muy buenos. Donde yo tengo mis asuntos es con la instrumentación de esos himnos, ¿ok? El uso de los instrumentos y la forma de usar los instrumentos, el ritmo y todo eso. Pero si uno los limpia un poquito, ¿okay? Realmente son himnos espectaculares, son excelentes himnos. Y eso, pero siempre hay hermanos que van a estar en contra porque quieren su santo, santo, santo. Y quieren tu fidelidad. Y quieren, perfecto. Sí, yo estoy a favor de que se queden esos himnos. Y tienen que quedarse, por mí tienen que quedarse. ¿Okay? Pero se puede insertar nuevos himnos. Si no están en el himnario, si no están en el himnario, no se pueden cantar. ¿Quién ha dicho? ¿Ok? ¿Me doy a entender? El himnario no es inspirado. Eso es, El himnario no es inspirado. El himnario no es inspirado. Pero sí, esos son parte de los cambios que nosotros sí podemos llevar a la iglesia a recibirlos, pero debemos tener cuidado. Otra cosa donde sí necesitamos ser fuertes, dice él, es la sensibilidad a sentimientos personales y relaciones comunitarias. Debemos ser sensibles cuando hay un hermano que está maltratando al otro, o mi forma de tratar a un hermano, hay que ser sensible a eso no es negociable. ¿Okay? Yo no puedo tratar a los hermanos y no puedo permitir que un hermano trate mal o una hermana trate de manera grosera a otro hermano. O sea, eso no es negociable. ¿Okay? Y por lo tanto, sí debemos ejercer nuestra autoridad en amor siempre para ayudar en eso. Influencia sobre las vidas de las personas para que ellas y el mundo en que viven pueden ser cambiadas hacia Dios. O sea, eso es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestro llamado más que trabajo. Bien, hermanos, ¿a dónde estamos? La autoridad que el Señor nos ha dado es una autoridad delante de la iglesia que se gana. Yo no me la asumo. Yo soy el pastor aquí. No, si yo quiero tener influencia sobre los hermanos, yo tengo que ganarme a los hermanos. ¿Cómo? Sirviéndoles, ya le hemos dicho. Y eso va a ser el tema prácticamente hasta que terminemos. Somos siervos. Siervos. Había un seminario que era excelente, que era el seminario de Northland, en el norte de Estados Unidos. Y el moto de ellos era siervos líderes. ¿Okay? Siervos primero, líderes después. Y era un seminario que así es que preparaba un seminario bautista de la línea fundamentalista, la línea que nosotros hemos seguido toda la vida, pero un seminario que preparaba siervos de verdad. Y cuando se graduaban del seminario,
el souvenir que el seminario les entregaba era una toalla. Una toalla. Ok, simbolizando, sirve, lava los pies de aquellos a quien tú vas a servir. Okay. Ese era el enfoque. Nosotros somos siervos. Okay. Cuando finalmente nosotros nos presentamos delante del Señor, el Señor no te va a preguntar, ¿cuántos títulos tú te ganaste cuando estabas allá abajo? ¿Tenés una maestría en Biblia? ¿Una licenciatura en no sé cuánto? ¿Doctorado en divinidad? Ah, tú eres divino. Oh, El Señor no nos va a preguntar por nuestros títulos, sino el Señor va a decir, déjame ver tu toalla. Déjame ver tu toalla. Si tu toalla está limpiecita, blanquita, okay, que te ciega los ojos de tan limpia que está, tú no hiciste tu trabajo. Tú no hiciste tu trabajo. Porque tienes que estar limpiando los pies de los hermanos. ¿Me doy a entender? Eso es a lo que el Señor nos ha llamado. Sí, mi hermano. Bueno, con respecto a lo de, por ejemplo, los títulos, bueno, totalmente de acuerdo con todo lo que usted acaba de decir, pero debe ir acompañado también de una preparación, entiendo. Ah, pero de claro. Que, bueno, somos siervos. Estamos aquí. Y si te preparas, puedes servir mejor. Eso es lo que... Totalmente de acuerdo. Sí, si te preparas puedes servir mejor si tu corazón está bien. ¿Ok? Es muy importante eso, hermano. Si tu corazón está bien, la preparación va a ser un siervo tuyo. Tú vas a estar, la preparación va a estar a tu servicio. No va a ser una condenación para ti. Si tu corazón está en hincharte con sabiduría para saber cómo debatir en las redes sociales, para poder demostrar en la iglesia cuánto tú sabes y para que el pastor te ponga a dirigir estudios bíblicos y tú incluso hasta desafiar al pastor de cuánto tú sabes, porque hermano, es la verdad, o sea, hay hermanos en nuestras congregaciones que van a crecer y van a conocer más, porque el Señor les ha dado más que a ti. Okay. Ajá. Pero a ti te ha dado el llamado a ser pastor, no a él. Okay. Pero es verdad, hay hermanos en las congregaciones de nosotros que van a tener mayor capacidad que nosotros. Pero si eso es para inflar, estás descalificado. Porque el que más sabe, el omnipotente, el omnisciente, lavó los pies de los discípulos. Okay. Okay. Sí, pastor. A su modo de ver, ¿qué porcentaje en el ministerio usted atribuye a ese conocimiento que dice Federico? ¿Qué porcentaje al conocimiento, qué porcentaje al servicio y qué porcentaje, digamos, al llamado o a la vocación? Wow, qué pregunta la tuya. No tengo idea, hermano. No tengo idea, pero definitivamente, si tú no tienes el llamado al ministerio, y tú entras en el ministerio, tú estás usurpando el ministerio. Y usurpando el ministerio vas a hacer mucho daño. Vas a hacer mucho daño porque lo vas a hacer en la carne. O sea, estar en el ministerio tiene que, como prerequisito, tener el llamado de Dios. Porque se supone que tú estás sirviendo ¿a quién? Al Señor. Entonces tú vas a servir sin Él haberte llamado. O sea, estamos hablando como pastor, como ministro, como evangelista, como misionero. ¿Okay? ¿Te vas a meter al ministerio o el Señor te va a meter en el ministerio? ¿Okay? Eso es muy importante, amados hermanos, porque si no vamos a estar usurpando y vamos a hacer muchos hermanos, muchos pastores que sin llamado y algunos con llamado, ¿okay?
por su forma, han destruido vidas. ¿Ok? Han destruido vidas. Entonces, es muy importante para mí. Lo primero es cuando me piden a mí que asista en el ordenamiento, quizá ordenación de un pastor, una de las primeras cosas que yo, o lo primero que yo quiero saber es si ha sido llamado. Eso es lo primero. Que tú tienes la capacidad, eso a mí no me interesa. Yo quiero saber primero si tú tienes el llamado, si fue el Señor que te llamó, si tú estás en el ministerio porque sentiste ese impulso irresistible de parte del Señor para estar en el ministerio, en contra a veces de tu propia voluntad. ¿Okay? Cuando el Señor me llamó a Moca, yo no quería ir a Moca. Yo sabía que tenía el llamado ya desde los 18 años, que yo sabía que el Señor me había llamado. Pero un día mi pastor me dice, Pedro, ¿has pensado en ir para Moca? Yo dije, no, considéralo, no me interesa, pero ora por eso. Dice, no, pastor, no me interesa, yo no voy a orar por eso, no me interesa. Dice, ora por eso. Le digo, pastor, pero es que no me interesa ir para Moca, no me interesa, porque estábamos ayudando en una iglesia allá todos los fines de semana. Había un grupo de hermanos que iba uno o que iba otro. Yo era uno de los que yo iba de vez en cuando a predicar allá. Estaban sin pastor. Y dice, considéralo. Yo digo, pastor, es que no me interesa. Ora por eso. Pastor, pero ora por eso. Y bueno, está bien. Yo voy a orar por eso porque usted me lo está pidiendo, pero no me interesa. Y bueno, me puse a orar por eso. 2 años más tarde, estaba como pastor en Moca. El Señor, y yo no quería ir, pero cuando el Señor confirmó que era su voluntad, entonces yo quiero ir. ¿Me doy a entender? Porque quiero hacer la voluntad de Dios. O sea, el Señor, eso es lo que debe haber en el corazón nuestro, hacer y ir donde el Señor nos ha llevado. Y después cuando cuando me estaban los hermanos diciendo que venga de regreso para Santo Domingo, dice, no me interesa. El Señor no me ha dicho que venga. Pero es que te necesitamos aquí. El Señor no me ha hablado, no voy para allá. Hasta que el Señor confirmó y dice, ok, entonces voy para allá. ¿Okay? Bien, el pasaje que leímos, ese es el espíritu en el corazón de Pedro, o sea, anciano. Aquí él no habló de presbítero, sino de anciano entre ustedes, y después dice, pastoreen el rebaño, que pastoreen el rebaño entre ustedes. Entonces, el peligro de la autoridad, ¿cuál es? El hecho de que nosotros sí tenemos una autoridad delegada, recuérdense, pero ¿cuál es el peligro de la autoridad? El ego, ¿ok? El ego, ciertamente. La autoridad puede causar divisiones ¿cuándo? Cuando se manifiesta esa autoridad por el grupo de la iglesia, a veces con las cosas. ¿Ok? Entonces, cuando la autoridad se convierte en autoritarismo, ¿ok? Ahí es cuando hace el daño, ¿ok? Pero si la autoridad es para servir, eso es lo que Dios quiere. Pero cuando la autoridad se convierte en autoritarismo, ahí es donde hace el daño. Donde aquí se hace lo que yo digo. Yo soy el pastor. ¿Okay? Ahí es donde comienza a verlo. Por encima de la gente. No, es que aquí se va a hacer esto así. ¿Okay? Y vamos a tener un estudio bíblico en la casa de fulano de tal. Y el hermano en ese momento que se entera. Así, pastor, pero es que yo trabajo hasta las 8:30 de la noche. Es en tu casa que se va a hacer el estudio bíblico, ¿ok? Y fulano de tal, mira, tú el que va a dar este estudio bíblico, ¿ok? Yo no sé si hay pastores que han hecho eso, pero no sé si estoy exagerando, pero no me sorprendería si los hay, ¿ok? No, o sea, aquí no se hace lo que yo diga, aquí se hace lo que Dios dice, yo solamente soy un emisario,
¿okay? Y eso es muy importante. Con el dinero de la iglesia, hay una parte aquí, eso es muy importante. Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace con el dinero, porque el problema de la autoridad es qué tú haces con el poder que tiene esa autoridad, que lleva o conlleva esa posición de autoridad. Amados hermanos, nosotros tenemos poder como pastores, los que son pastores, nosotros tenemos un cierto poder. Y ese poder debería humillarnos, no exaltarnos. ¿Poder en qué sentido? Es que nosotros influimos en la gente, ¿sí o no? ¿No es parte de nuestro trabajo incidir en la vida de las personas? ¿No es parte de nuestro trabajo influir en las personas, convencer a la gente? ¿No es eso? El Señor nos ha llamado a eso. Cuando tú predicas, ¿es para qué? No, porque si tú quieres, tómalo, si no, no. No es así que predicamos, ¿verdad que no? Tenemos que predicar con la autoridad que tiene la palabra, pero no es como un mandón, sino con amor, pero es para convencer a la gente. Si tú vas a predicar sobre el discipulado, ¿es para qué? Para que la gente se ponga a discipular. Para los que no han sido discipulados, que busquen a alguien que los discipule, entonces tú organizas y buscas ayuda para organizar un ministerio de discipulado, por ejemplo. ¿Okay? Si es para evangelismo, ¿okay? Es para que la gente salga a evangelizar. Si es para estudiar sobre, yo qué sé, sobre, bueno, cualquier tema, sobre las finanzas en el hogar, un estudio bíblico, bueno, tú quieres decir, tú vas a venir donde hermano, yo creo que tú necesitas venir. Pastor, es que yo estoy complicado. Vamos a ver cómo te podemos ayudar para que tú asistas a este estudio bíblico. Tú necesitas, acuérdate, mira, cuando hemos hablado la situación con tu esposa, que no sé cuánto. O sea, yo tengo que influir en la gente como pastor. Eso nos da poder. Entonces, si yo utilizo ese poder para influir de manera equivocada, para atraer atención hacia mí, para que la gente me aupe, me reconozca como un gran líder, me doy interés, eso está mal, porque entonces viene, y yo voy a pensar que yo soy, ¿cómo se llama? Que yo soy la última Coca-Cola del desierto, como dicen, ¿verdad? Y eso me pone en peligro porque yo soy el único que sé aconsejar. Aquí los hermanos no saben qué aconsejar, aquí todo el mundo tiene que venir a aconsejarse conmigo. Entonces va a venir una hermana a aconsejarse conmigo y la hermana es buena moza, es bonita, es no sé cuánto, porque ya mi corazón está dañado, porque yo quiero utilizar el poder para atraer atención hacia mí. Entonces viene la hermanita para una consejería, porque yo soy el único que sabe aconsejar. Miro a la hermana es bonita. Y ustedes saben hacia dónde voy. ¿Cuántos pastores hoy en día no están en el ministerio por ese tipo de cosas? ¿Ok, hermano? Mientras hablaba, consideraba también, pastor, es algo también definir ese servicio a la congregación donde el Señor le ha puesto para ser ministro, porque muchas veces se pudiese confundir que servir, que esa persona tenga la autoestima baja y complacer a la congregación como tal. Es decir, el hecho de que sirva y tiene que ver este servicio, como decía aquí Federico, en base a lo que presenta la palabra de Dios. Por eso hoy día nosotros vemos tantos líderes que se muestran como servidores, pero en sí son carismáticos, lo que quieren agradar a la gente, es decir, lo que quieren darle a la gente lo que la gente quiere escuchar. No necesariamente significa que ellos sean servidores de Cristo, porque a la larga Cristo no está brillando lo que está haciendo. Es decir, ese supuesto servicio que dan no es bíblico, sino más bien algo que no glorifica al Señor. Entonces, quería hacer un comentario para reducir que el servicio
no indica que necesariamente se tenga que hacer todo lo que el otro le diga, que creo que puede estar relacionado con lo que él estaba diciendo, sino que ese ministro debe ser sabio a la hora de cómo sirve a su congregación, que no lo que haga que Cristo sea exaltado, no más bien que otra cosa sea. No es para llamar la atención hacia mí, no es para yo ganar más poder, exactamente. Bien. Entonces nuestra forma de ejercer la autoridad y de utilizar el poder innato que conlleva la posición es con una persuasión moral, no es para coerción, ¿okay? No es para obligar a la gente, es para persuadir a la gente. Como pastores nosotros tenemos constantemente que reunirnos con hermanos o hermanas. Debemos tener cuidado con la reunión con hermanas, porque hay mucho peligro en eso, pero el Señor nos ha llamado a pastorear su grey, y su grey tiene ovejas y ovejos, ¿okay? Entonces, nosotros tenemos que pastorear a todo el mundo, ¿okay? Tanto a las ovejas masculinas como a las ovejas femeninas, pero debemos ser sabios y debemos tener cuidado cuando como hombres pastoreamos a las ovejas femeninas. Debemos tener mucho cuidado. Lo mejor es no reunirte con damas a solas, ¿okay? Trata de que pueda haber otra dama contigo, ya sea tu esposa o una hermana madura en la iglesia, o que si tienes que reunirte a solas, que no estés a solas totalmente. De la oficina de nosotros tiene ventanas por todos los lados, ¿okay? Y si voy a reunirme con una hermana, tiene que ser en la mañana, porque mi secretaria siempre está ahí, la secretaria de la iglesia siempre está ahí, ¿okay? Siempre está ahí, y por lo tanto, si me voy a reunir con una hermana, tiene que ser cuando la secretaria está ahí. Esta mañana yo llego, y hay una hermana que es con el otro colegio que tenemos en Mano Guayabo, ella nos está sirviendo allá también, quería reunirse conmigo. Yo dije, ¿qué hora es? Ah, no, después que llegue la hermana Nelly, tú subes. ¿Sí? Porque la hermana Nelly no había llegado todavía. Llegó la hermana Nelly, al rato subió la hermana para tener una reunión conmigo. Pero debemos tener cuidado con eso, porque la carne es débil. No solamente la nuestra, sino de la contraparte también. ¿Ok? Acuérdense, sí, Acerca del ejemplo de Jesús a los discípulos de lavar los pies. ¿Ese ejemplo fue temporal o pudiera permanecer permanente para nosotros hoy? Como ¿Tú estás hablando de literalmente lavar los pies? Exactamente, pero él ha mostrado un ejemplo con los discípulos para ver que su poder, él como Dios, ha demostrado cómo ellos pudieran servir al otro. Exacto, está hablando de servicio. Está hablando de servicio, no está hablando de literalmente tomar una vasija y lavarle los pies a los hermanos. No, para nada. No tiene nada que ver con eso. Acuérdense cuál era el problema. En aquel tiempo las calles no estaban asfaltadas. Las calles eran polvo y lodo. Y ellos no usaban botas hasta las rodillas. ¿Qué usaban? Sandalias. Y por lo tanto, ¿ok?, tenían los pies sucios y las uñas sucias. ¿Okay? Entonces, cuando entraban a una casa, ¿ok?, aquí está la entrada, cuando yo hago esto, con las sandalias llenas de polvo, los pies llenos de polvo, ¿qué voy a hacer? A ensuciar la casa. ¿Okay? Entonces, cuando ellos se fueron al aposento alto, ninguno, porque no fueron a una casa, pero fueron a un sitio para hacer ¿qué? ¿A qué fueron ellos allá arriba? Principalmente ¿a qué? A cenar. ¿A cenar qué?
la cena de la Pascua, a comer. Ellos iban a comer. ¿Y cómo ellos comían? Sentados en una mesa con sillas, igual que nosotros. No, la comida estaba puesta en el piso y ellos se recostaban. O un piso o una mesa bajita. Y ellos se recostaban. Entonces ahí mismo estaban. Yo estaba con mi cabeza cerca de los pies del otro y viceversa. ¿Okay? Entonces el Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo que no hizo ninguno de ellos. Pero obviamente el dueño de la casa se aseguró de que ahí, porque fue, prepárame el segundo piso, ¿verdad? No vivía nadie ahí, pero parece que el dueño de la casa preparó un lebrillo con agua y una toalla. Porque ¿de dónde sacó el Señor el agua y la toalla? Aparentemente estaban ahí, ¿ok? Estaba preparado, el dueño de la casa lo dispuso para que ellos lo hicieran, pero ninguno lo hizo. Y el Señor dijo, yo lo voy a hacer. No le quitó la S de Señor cuando Él lo hizo, al revés. Lo engrandeció. Entonces, ese es el tema, es de servir. ¿Okay? Servir, aunque sea... Hermanos, yo he conocido pastores que cuando... Ok, vamos a hacer una reunión aquí. Las sillas están todas desorganizadas. Y dice, hermano, arreglen la silla, por favor. Y los hermanos fajados arreglando la silla. ¿Qué es lo natural? Es que yo venga también, ¿verdad? Y arregle, aunque ellos arreglaron 20, yo arreglé 4 o 5, ¿ok? Pero es natural que yo lo haga. Ah, no, este pastor no. No sé si tú lograste a conocer al pastor Joshua, es algo que yo aprendí con él. No lo... Se murió en Montecristi. Ah, ok, no lo llegué a conocer, no. Sí. Sí, obviamente, murió haciendo lo que Cristo hizo. Él ansé que iba a ahogar en el agua. El último se desesperó y los dos se murieron juntos. Sí. ¿Qué hizo él? Lo que hizo Cristo. Sirviendo, entregó su vida. ¿Okay? Mejor ejemplo que ese. No creo que haya. Entonces, hermanos, en nuestro servicio hay deberes ministeriales. Nosotros servimos, dentro de nuestros deberes ministeriales está la predicación. ¿Okay? La predicación requiere preparación. ¿Okay? Los que están en el seminario están aprendiendo. ¿Para qué? Para servir mejor. Eso espero que sea el corazón. Para servir mejor. ¿Okay? No para demostrar que sabes en tu iglesia, sino para servir mejor. Y no es para servir en la enseñanza solamente, sino en lo que sea necesario. El Señor del universo lavó los pies. ¿Por qué? Porque era necesario. Nadie lo hizo, Él lo hizo. Okay. Este pastor que dice, no, que hay cosas que yo no lo hago, no. Ahorita cuando yo vine después del almuerzo en mi casa, venía por el pasillo, yo vivo aquí cerca, vine caminando, vi por el pasillo y vi ahí, caído en la entrada, en la calle, ¿cómo se llama? Una mascarilla que estaba tirada en el piso. Ahí habían varias personas. Y esa mascarilla en el piso, yo venía caminando, vi la mascarilla, ¿qué yo hice? Agarré la mascarilla, y la llevé a la basura, la tiré en la basura. ¿Cuál es el problema? Nadie quiere... No, eso no es mi trabajo. ¿Cómo que no es tu trabajo? Esto no es tuyo. O sea, no eres tú parte de este ministerio, tú eres parte de este ministerio, entonces manténlo limpio. No fui yo que lo tiré. No importa. ¿Okay? Quizás se le cayó a alguien y no se dio cuenta. O tú nunca te ha caído nada sin darte cuenta. Y aunque haya sido a propósito, no importa, levántalo, bótalo. Tú no vas a perder nada por eso. ¿Okay? Al revés, eso es lo que el Señor quiere. Entonces, en la predicación, nosotros debemos predicar más con el ejemplo que con palabras. Recuerden lo que dijimos al inicio. A nadie le importa cuánto tú sabes, hasta que sepas cuánto te importa. ¿Okay? Si ellos saben que
ellos te importan a ti, que tú tienes cuidado de ellos, que tú los amas, que tú les sirves, aunque no seas el mejor predicador, tus palabras siempre van a llegar. Tus palabras van a llegar. ¿Cuán éticos somos nosotros en la predicación? Una vez habían dos hermanos conversando sobre la predicación y uno le dijo al otro, no, a mí me encantan las predicaciones de John MacArthur, ¿okay? Realmente es un tremendo siervo de Dios, wow, pero qué bien predica, qué bien enseña. Y el otro dice, no, a mí no me gusta John MacArthur para nada. ¿Cómo que no? ¿Cómo va a ser? ¿Y por qué? No, es que no me gusta. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué? No, porque él siempre está predicando lo mismo que predica mi pastor. ¿Entendieron eso? Bueno, para él, John MacArthur le robaba los mensajes a su pastor. Hay algo bueno en eso, es que él confiaba en su pastor. Pero obviamente no creo que esa era la situación, sino al revés. ¿Okay? Uno de los problemas más graves en los pastores es el plagio. El plagio es que tú te atribuyas a ti pensamientos, citas que no te pertenecen. Tú los tiras en la predicación, en la enseñanza, sin señalar, sin dar el crédito a quien le pertenece. ¿Okay? Todos nosotros estamos aprendiendo algo de otros. A veces en el estudio bíblico tú dices, tienes un pensamiento al estudio bíblico, y digo, wow, pero mira qué tremenda verdad tengo yo aquí, y no sé cuánto, y tú estás animado porque no lo viste en ningún comentario. Esto fue una verdad que tú lograste por el Espíritu Santo extraer de las Escrituras y tú estás todo contento, y después tú vas a buscar un comentario y de repente tú lees en el comentario lo mismo que tú descubriste ahí. ¿Okay? Bueno, qué bueno que tú lo descubriste, pero no es tuyo. O sea, todos nosotros estamos reciclando la verdad. ¿Me doy a entender? Pero ahora, si tú vas a dar una cita, ¿okay? No la hagas tuya si no es tuya. No la hagas tuya. Cita de quién es. ¿Quién fue que lo dijo? Por ejemplo, a veces yo he descubierto citas que cuando yo investigo la fuente, es un individuo que yo no quiero que la gente lo siga. Sin embargo, esa cita es muy buena. ¿Ok? Y yo entonces la comparto, pero yo digo, no, como dijo alguien, o como dijo un fulano de tal sitio, o un pastor, o un comentarista, o un escritor, no digo el nombre, pero demuestro que no es mía, para que no sea plagio. ¿Me doy a entender? Es importante que hagamos esto, hermano, porque si no estamos robando. El plagio es robo. El plagio es engaño. El plagio es deshonestidad. Y eso es muy importante que lo hagamos, que entendamos eso. No nos atribuyamos comentarios, citas que no son nuestras. ¿Sí? Acuérdense, está bien que tú tires 4, 5, 6, 7, 8 citas en tu prédica, que no son tuyas. Tíralas, son buenas, pueden ayudar a la iglesia, dalas, pero cita. Fulano de tal dijo esto, sultano de tal dijo aquello, en diferentes partes de su sermón. Dilo, ¿qué importa? Todos los que predican, el John MacArthur hace, no sé si fue hace un año, un par de años, y estaba viendo un video, o no sé si estaba escuchando una conversación, una entrevista con él, y él le dijo al entrevistador, tú sabes muy bien que yo todas las semanas leo cientos de páginas para poder preparar mi mensaje. O sea, él toda la semana preparando su mensaje lee cientos de páginas. ¿Qué significa eso?
que él no es el que más sabe, él sigue aprendiendo. ¿Me doy a entender? Y menciona a John MacArthur y es igual con cualquier otro predicador, ¿ok? Es con cualquier otro predicador, que de esos predicadores que nosotros decimos, wow, ¿ok? Tú hablas con Sugel Michelin, Sugel lee, Miguel Núñez lee, Salvador Gómez lee, Otto lee, ¿ok? O sea, son personas que están entre nosotros, son dominicanos, son nuestros, ¿ok? Tienen nuestra sangre, pero son gente que leen, tiran páginas para la izquierda como cosa loca. O tú crees que tú puedes escribir un libro sin haber leído muchos libros. Tú vas a un libro de Miguel Núñez y vas atrás y tú vas a bibliografía. Eso no tiene madre. El libro de Sugel Michelin sobre la predicación, excelente libro sobre la predicación. Tú vas atrás y hay como 4 o 5 páginas de bibliografía. No sé si son 4, si son 5, si son 3, no importa. Lo que quiero decir es que son muchísimas referencias que, oye, ha leído, ha estudiado. ¿Okay? Entonces, todos nosotros estamos aprendiendo de otros. Y eso es importante que recordemos. La iglesia lo sabe. La iglesia sabe cuánto tú sabes. Que no pretendas ser más sabio de lo que tú eres realmente. La iglesia sabe exactamente. Tú vas a tirar una cosa por tu predicación y la iglesia, eso no es de él. Eso no es de él, pues la gente te conoce. Entonces, alguien levantó la mano, hermano. ¿Qué tan dañina puede ser la pereza a la vida espiritual de un líder o un pastor? La pereza. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre la pereza? El perezoso no sale a la calle porque dice que hay un león allá afuera. Peligro total, mi hermano. Porque si tú eres perezoso, tú no vas a hacer tus devocionales, tú no te vas a alimentar espiritualmente. El pastor Agüero conversaba con nosotros la semana pasada que la parte más importante del ministerio pastoral es cuidar de nuestra propia vida espiritual. Pues si tú no estás bien espiritualmente, tú no vas a poder hacer el trabajo ministerial. Entonces, el tiempo de oración, el tiempo de meditación en la palabra de Dios personal, ¿okay? Donde tú estás creciendo tú a la imagen de Cristo, no en tu trabajo, sino tú creciendo, tu estudio bíblico. Nuestros devocionales no tienen que ser el pan diario, no deberían ser el pan diario, ni cosas semejantes, sino nuestros devocionales deberían ser verdaderos estudios bíblicos. ¿Okay? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que meditar y profundizar en las Escrituras, porque las verdades superficiales se supone que ya tú lo sabes. Tú tienes que profundizar más en los pasajes. ¿Okay? Leer, pero también profundizar en los pasajes para alimentarte. Hermano. Hace unos días, cuando me toca la escuela dominical, yo voy pasando por el lado del pastor que tocaba hacia la escuela dominical, estaba hablando con los jóvenes. Y la escuela dominical que me corresponde a mí son para pareja de 20 a 50 años. Y yo un chin más tarde y le paso por el lado del pastor y digo, yo le digo, pastor, hoy sentí parte de lo que ustedes sienten. Es como que se quedó pensando así, ok, me voy a mi escuela dominical, porque gracias a Dios, de los últimos 2 años, he podido faltar 2 veces, una vez de cada año. En lo que va de año, en los cultos principales, no he faltado, gracias a Dios. Porque siempre yo hablo mucho con los hermanos de la pereza, pero cuando ese día yo le digo, pastor, hoy ese pude sentir lo que ustedes los pastores sienten. Bueno, sigo para mi sala. Cuando allá yo estoy sudando, fue que pasó la noche con vómito, yendo al baño y de todo, y tuve que levantarme para ir a mi compromiso que debía de asistir. Y cuando comienza el culto y sigo, cuando estoy en esas condiciones, le digo al hijo mío, vamos al baño, que el cristiano lo primero que debe hacer es orar y presentar la situación al Señor. Y luego entonces, bueno, dejar eso en la mano de Dios. Volvemos al culto, ya estamos en el culto, pasamos la escuela dominical. Bueno, después estoy mareándome, tuve que salir
discutir. Bueno, mijo, vámonos. Si me estoy mareando muy mal, de una vez tú llevas el carro. Y ahí salí, me fui a la clínica de Antonito y después me pusieron suero y todo. Y después cuando me comunico con el pastor, fue que él entendió entonces qué fue lo que yo le dije cuando pasé. Porque debemos de servir con amor, debemos de esforzarnos al máximo. Y yo le digo de la parte de la pereza es el erróneo estrés, que lo asociamos tanto con la pereza y el destructivo. Y siempre esa parte siempre hablamos mucho de, ay, que estoy estresado, es un erróneo estrés. Y los perezosos entonces, por eso vemos que ocupar con amor en los ministerios, no avanzamos. Y ese día fue lo que yo le dije a él, de que no debemos de pensar en estrés, renunciar a la pereza, porque es para nosotros, yo lo veo como el enemigo silente. Ok, ahora, ¿es pereza descansar? Eso, pero hay muchos pastores que están equivocados con eso. Ok, hay muchos pastores que están equivocados con eso. No es pereza descansar. No es pereza decirle que no a una reunión. Aquí hay reuniones que los hermanos hacen, reuniones de oración, reuniones de estudios bíblicos. Durante la semana hay muchas reuniones tanto de hombres como mujeres. ¿A cuántas voy? A ninguna. Pues yo tengo mi trabajo. Entonces, mi trabajo termina normalmente 8 o 10 de la noche. ¿Okay? Yo no puedo. Entonces, pastores, que los hombres están orando, oren por mí. Mientras tanto, yo tengo una reunión de no sé cuántos. ¿Okay? Oren por nosotros. Yo no puedo. Si es por los hermanos, yo tendría que estar en todas las reuniones y en todos los estudios bíblicos. Me invitan. Pastor, usted nunca viene, siempre lo estamos invitando. Oye, y a veces no voy porque estoy cansado. Necesito descansar. ¿Okay? Y yo sé cuando yo estoy más cansado, cuando mi esposa al día siguiente dice, óyeme, pero tú sí roncaste hoy. ¿Okay? Ya yo sé que yo estaba desbaratado, estaba bien cansado y dormí profundamente. Entonces, a mí eso no me llena de temor. De que yo tengo que estar en todos los estudios bíblicos, no estoy en ninguno. No estoy en ninguno. Yo doy consejería, yo tengo estudios bíblicos, yo tengo seguimiento, tengo trabajo administrativo, tengo que preparar mensajes, tengo que cuidar mi propia alma. O sea, hay muchísimas cosas que hacer. Y tengo familia. Y ahora más con los nietos, eso sí yo no como cuento con ellos. ¿Perdón? Volver a ser papá de nuevo. Muchacho, no, eso con los nietos es mejor que ser papá. Ser abuelo es mejor que ser papá. Hay 5, dice en la página 119, los que tienen el libro, al examinar la ética en la predicación, Bailey mencionó otros 5 asuntos que él identificó como falacias sermonarias, aparentemente plausibles y artificios persuasivos. Y esas 5 son una pobre preparación y una exégesis defectuosa. O sea, si tú tienes una pobre preparación, los hermanos lo van a saber y se van a ir. ¿Okay? Ellos te pueden tolerar sabiendo que tú no eres el mejor predicador del mundo, porque ninguno de los otros lo es. He mencionado varias veces a MacArthur. Para mí MacArthur es excelente, excelente. Y yo tengo ahora escucho sus predicaciones de vez en cuando, tengo su comentario, tengo su teología, y la verdad es que la profundidad a la que él llega en los comentarios yo lo veo muy poco en los demás comentarios. Esa es mi percepción. ¿Okay? Hace como 3 años atrás lo mencioné con un pastor amigo y él me dijo, no, a mí cada vez me gusta menos MacArthur. Me dice yo, ¿en serio? Sí, porque creo que es muy superficial en sus comentarios. Yo digo, ok, está bien, ok. Pero que no sea, ninguno de nosotros es
tan buenos como nosotros pensamos que lo somos. ¿Okay? Tenemos que seguir aprendiendo, pero la iglesia sabe cuando tú no te has preparado. La iglesia sabe cuando yo no estoy bien preparado. La iglesia lo sabe. ¿Okay? Y muchas veces lo sabe, ¿por qué? Porque tú no sabes ni cómo terminar. ¿Okay? Cuanto más largo, sí, porque tú estás dando vueltas y no sabes aterrizar. Y cuando tú te estás repitiendo mucho, tú no estás preparado. Punto. ¿Okay? Y eso nos pasa, ¿eh? Y nos pasa de vez en cuando. La iglesia te lo puede tolerar de vez en cuando. O sea, una vez que otra. Pero no puede ser todo el tiempo. Tienes que predicar y tienes que hacer una exégesis correcta. Eso significa sacar el verdadero significado del pasaje, no inventarte un significado. No decir, yo quiero que este pasaje diga tal cosa y tú lo usas para que diga eso. No. Extraer, y para eso hay clases en el seminario que nos ayudan a hacer exégesis de los pasajes. Cuando hacemos muchas generalidades, ¿okay? Hacemos muchas generalidades, no le damos no estamos apuntando hacia un propósito. Si tu mensaje no tiene un propósito, ¿okay? Nadie va a salir edificado. Tú tienes que tener un propósito. Uno no puede llegar y comenzar a hablar de un pasaje sin ningún propósito. No, tienes que tener el propósito de este mensaje. Me enseñó mi profesor de homilética, estamos hablando año 84, 85 por ahí, 86, me enseñó a poner propósito. Al final de este mensaje, los hermanos o los oyentes o los inconversos, y entonces poner específicamente lo que yo quiero lograr al final, el resultado, o sea, poner el resultado ahí, escribir el resultado desde el principio. ¿Okay? Antes de predicar, antes ya yo tengo que tener, este es el resultado. Y por lo tanto, cuando yo predico, yo tengo que tener eso en mente, que es con ese objetivo. Si estamos hablando generalidades, no vamos a llegar a ningún sitio. Si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. ¿Okay? Y la gente sabe. Un lenguaje cargado, tenemos que avanzar, hermano, perdona. Un mensaje cargado y con insultos. Hay pastores que están insultando a la congregación todo el tiempo. Son duros con la congregación, no predican la palabra, sino que ametrallan contra la congregación, contra los hermanos. No, el Señor no te ha llamado a eso. Por más pecados, por más faltas que los discípulos tenían, Él nunca les habló de esa manera. ¿A quién se le habló fuerte? A los hipócritas de los fariseos. O sea, a ellos sí les habló fuerte, pero a sus discípulos, a su congregación, siempre les habló con amor. Aun cuando le dijo, ay Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado por ti ya. ¿Okay? Ese es nuestro Señor, ya yo oré por ti. ¿Okay? Y después dice, y una vez vuelto, o sea, ¿qué significa una vez vuelto? Que vas a caer. Eso es lo que el Señor le está diciendo, tú vas a caer, pero tú vas a volver. Gloria a Dios, esa es la historia nuestra. Caemos y el Señor nos vuelve a traer. Esa es nuestra historia. Lenguaje con insultos, con severo latigazos a la iglesia. No, hermanos. Nosotros no somos llamados a eso. No somos llamados a eso. Manipulación emocional. Oh, sí. Antes, hace muchísimos años, venía un grupo a predicar aquí a la iglesia, a República Dominicana. Yo dejé de asistir. Yo fui a 3 o 4 de esas predicaciones. Todo el mundo se llena. Miles de personas. Y yo, particularmente, no, yo no vuelvo. Porque la predicación duraba 35 minutos y el llamado duraba 45 minutos más. O sea, más tiempo de llamado que de predicación.
era una manipulación emocional de la gente y la gente iba, ¿ok? Pasaban adelante, pero eso no es predicación para mí. Y son personas reconocidas por muchos de ustedes probablemente, y en ese tiempo yo no estaba de acuerdo con eso. Y sigo no estando de acuerdo con eso, pero tengo entendido que esos predicadores han cambiado. Falsedad y verdad parciales, decir cosas que no son en la predicación. ¿Cómo los pastores hacen eso? Ay, mi madre, ¿cómo que hacen eso? Lamentablemente. A veces es por error, a veces por error. Yo en una oportunidad, lo puedo decir y sé que esto está siendo grabado y ya yo tengo planificado hablar con la congregación, en una oportunidad predicando, no recuerdo si era a través de Juan, del Evangelio de Juan, o si era ya en Hebreos, yo dije que el Hijo Jesús, el Señor Jesús como Hijo, llegó a ser Hijo a través de la encarnación. Antes de su encarnación, Él era Dios, es una de las 3 personas de la Trinidad. O sea, Él es Hijo cuando Él se encarnó. ¿Okay? Yo enseñé eso. Y después, más adelante, no sé, ahora no recuerdo en qué circunstancias, escuché que Jesús es Hijo eternamente. Y yo digo, no, pero yo no veo eso en la Biblia. ¿Okay? Pero sí, entonces conversé con algunos pastores. Lo que ellos me dijeron no me hizo ningún sentido. Fui donde MacArthur, que MacArthur había enseñado eso mismo, yo no lo sabía, descubrí en esos momentos que él había enseñado eso mismo hacía años, creo que en el 86 o algo así, y hubo una revolución teológica, acabaron con MacArthur en ese tiempo. Entonces él revisó la posición, estudió más profundamente y después dio una predicación corrigiendo su posición. Yo escuché esa predicación, leí lo que él escribió y no me hizo sentido. Entonces, no, todavía yo sigo pensando lo mismo. Recientemente estaba con nosotros el pastor teólogo Samuel Pérez Millos, estaba con nosotros. Tuve el gran privilegio de pasar mucho tiempo con él, tremendo privilegio, por lo tanto conversamos mucho. Y yo le pregunté sobre eso. Y él me mencionó un versículo. Yo digo, wow. En el Salmo dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cuándo fue que se escribió eso? 1000 años antes de Cristo. Y ya el Señor en ese momento le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, pasado, hoy. Entonces, ¿hoy cuándo? ¿Okay? Allá en la eternidad, en algún sitio, pero definitivamente no fue en la encarnación. ¿Me da a entender? Y claro, conversamos un poco más sobre eso, pero para mí eso fue suficiente para decir, ok, echo para atrás mi posición, voy a estudiar un poco más sobre esto para estar bien claro sobre todo el tema, pero si nosotros podemos dar una enseñanza que es falsa, pero sin saberlo. Pero una vez nosotros aprendamos la verdad, tenemos que rectificar. ¿Okay? Es muy importante hacer eso, porque todos estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo. ¿Okay? Entonces nuestras enseñanzas, hermanos, la enseñanza es esencial para ya, me tengo que terminar aquí. No terminamos el capítulo, pero vamos a terminar aquí. Parte de lo que es el ministerio es la enseñanza, la consejería, la administración. Ustedes me permiten decir algo solamente sobre la administración en cuanto al manejo del dinero, hermanos, por favor, 2 minutos. Yo personalmente, le voy a decir mi testimonio, no tiene que ser así, ¿okay? Pero yo personalmente, desde la primera vez que fui pastor,
el Señor me llamó me llamó al ministerio cuando yo tenía 18 años. El Señor me puso en el ministerio a tiempo completo cuando yo tenía 40 años. O sea que yo duré 22 años en seminario, por así decir. Yo aprendo lentamente, obviamente, que me tomó 22 años para llegar ahí, pero eso era el plan del Señor. Desde el primer minuto, mi decisión fue, yo no le pongo mano al dinero de la iglesia. Yo no le pongo mano. Eso que haya otros hermanos que lo administren. Yo no tengo firma aquí en la iglesia, yo no tengo firma. Tengo 12 años como pastor aquí, yo no tengo firma, yo no firmo nada. Para eso están los hermanos, ellos que administren. Mi responsabilidad, llevar a la iglesia un presupuesto, que es aprobado, un presupuesto que tiene todos sus renglones, que es presentado por el tesorero. Yo hago mis comentarios, está siendo presentado porque yo estoy de acuerdo, naturalmente, porque la junta directiva se puso de acuerdo. Se presenta a la congregación lo aprueba y entonces ¿qué se hace? Se ejecuta. Entonces yo no tengo que ponerle la mano al dinero. Sencillamente, este renglón tenemos tanto para el año, para tal cosa. Entonces sencillamente iré ejecutando eso a través del año. Y yo sencillamente le doy seguimiento a que se ejecute. ¿Me doy a entender? O sea, no tengo que además que la mayoría de las cosas hoy en día se hacen por transferencia. Yo no le pongo jamás la mano al dinero, nunca. Nosotros tenemos una cuenta en dólares y yo sí tengo que hacer una carta al banco para retirar un dinero en dólares para enviar a unos misioneros. Yo tengo que firmar esa carta, pero esa carta va firmada con otro hermano. Nunca mi firma sola, jamás. Pero eso es lo único que yo sí hago. Pero cuando llega ese dinero, yo no le pongo, yo no cuento el dinero, yo no sé cuánto. El dinero está destinado, es para esto y esto y esto y esto y estas cosas, y los hermanos lo ejecutan. Me doy a entender, eso es. En cuanto al dinero, hay muchas personas, muchos pastores, están fuera del ministerio por causa de malversación de fondos de la iglesia. No queremos ser como el pastor aquel que dice, los 3 pastores que están hablando cómo ellos deciden su salario, de las ofrendas, cómo va a ser su salario. Y hay uno que finalmente dice, bueno, yo agarro todo el dinero de las ofrendas, lo tiro al aire y le digo, Señor, lo que tú quieras es tuyo, lo demás es mío. No, yo ni siquiera decido mi salario, nunca lo he decidido. Yo me fui para Moca sin salario, yo vine para acá, yo no sabía cuál era mi salario y después me dijeron, por cierto, el primer mes no te vamos a pagar porque no hay dinero. Y yo vine a saber cuánto yo estaba ganando, fue como a los 2 meses de estar aquí. Porque eso no debe ser nuestra motivación. ¿Es importante el salario? Claro que sí. Claro que sí que es importante. Pero si es la voluntad de Dios, Él va a cuidarme de mí y de mi familia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es mi responsabilidad. Lo demás es responsabilidad de quién? De Dios. Si yo paso hambre, Dios pasa vergüenza. O me está probando, que también puede hacerlo, Él es soberano. Él me puede probar. Pero si yo estoy buscando el reino de Dios y su justicia y paso hambre, Dios pasa vergüenza, porque no está siendo fiel a su palabra. ¿Es eso posible? Entonces yo no me voy a preocupar por eso. Ahora tengo que ser buen administrador de aquello que Dios me pone en las manos. Y eso es muy importante, tanto en lo personal como en la iglesia. Buen administrador. Yo sí soy responsable de que sí se ejecute el presupuesto que fue aprobado por la iglesia. Sí soy responsable de eso. Tengo que revisarlo, tengo que estar seguro de que se está ejecutando. Y tengo que ser responsable de yo mismo
o yo no puedo ser responsable de que salgamos de ese presupuesto, ¿ok?, sin la aprobación de la congregación. Ah, no, que se me invitó que vamos a gastar 500,000 pesos en tal cosa. Eso no está en el presupuesto. Gracias al Señor, la veces que a mí se me ha ocurrido, ¿ok?, los hermanos dicen, no, pastor, acuérdese, eso no está en el presupuesto. Y digo, es verdad que eso no está en el presupuesto. Y ya, se quedó fuera del presupuesto. Y después lo peor es que se me olvida incluirlo en el presupuesto del siguiente año. O sea que a veces dura 3 o 4 años sin ejecutarse porque a mí se me olvida incluirlo en el presupuesto del año siguiente. Y es así, si no está incluido, no se hace. O llevarlo a la congregación. Hermano, mire, hay que hacer esto, no está incluido en el presupuesto. ¿Ustedes lo aprueban? No. Ah, pues no se hace. Sí. Ah, pues se hace. ¿Okay? Me doy a entender porque es con fidelidad a Dios que nosotros hacemos la administración de los recursos que el Señor pone en nuestra mano. Tú no eres dueño de ese dinero. Tú eres un administrador. Si tú eres dueño de la empresa y tú pones un administrador, él tiene que hacer lo que tú dices. ¿Y quién nos dice a nosotros? Es Dios. Nosotros solamente administramos sus pertenencias, las de Él, no las mías. Yo no tengo derecho sobre nada de lo que hay aquí. Todo esto es del Señor. Además, el Señor nos dio todo esto que tenemos aquí como un regalo y no fue bajo mi ministerio, fue bajo el ministerio de mi pastor. O sea, yo no tengo nada de que ufanarme. Esto no es nada, el Señor no hizo nada de esto a través de mí. Yo solamente le estoy dando seguimiento juntamente con el pastor de Yadín. ¿Okay? Entonces, muy importante ser fieles y cuidar de las cosas del Señor. ¿Okay? Cuidar. ¿Okay? Tenemos que cuidar de esto. Esto que el Señor nos dio, que damos gracias al Señor, ha sido instrumento para miren ustedes aquí, esto es una bendición, ¿okay? Y estamos con aire acondicionado incluso, ¿okay? Esto es una bendición. Ahora, ese aire acondicionado cuesta, ¿okay? Cuesta. Todos los salones aquí tienen aire acondicionado. La factura de nosotros mensual es exorbitante. El Señor provee para eso. Es parte del servicio que podemos dar a los estudiantes, a las clases, a la escuela dominical, etc. Pero tiene un precio, tiene un costo. Ah, no, que eso es dinero del Señor, deje el aire prendido, nos vamos todos hasta mañana. No. Nosotros aquí tumbamos los aires. A las 2:30 de la tarde, ¡clan!, automáticamente se entuban todos los aires del colegio. Excepto, bueno, este segundo piso nosotros lo abrimos. ¿Por qué? Porque tenemos una academia de música en la tarde y que ya se necesitan. En la gracia de Dios tenemos como 50 y pico de estudiantes aquí en la academia de música, que son muchos, ya estamos usando prácticamente el segundo piso completo. Entonces, ya el segundo piso queda con los aires prendidos, pero todos los demás, ¡clan!, cerrado automáticamente, porque había profesores que se le olvidaban apagar el aire. ¿Okay? Entonces, automáticamente se tumban porque cuidar de las cosas del Señor. Entonces, hay que hacerlo con fidelidad en todo. Amén. Tú no eres dueño del dinero de la iglesia. No eres el dueño. ¿Okay? ¿Alguien quiere dirigirnos en oración para terminar?